Bueno, gracias por la paciencia y sobre todo por la convocatoria. Para nosotros tremendamente motivante haber tenido la convocatoria que tenemos. Teníamos varios inscritos, ya más de 1000, pero una cosa son los interesados, los otros los que iban a confirmar su participación. Pero muy agradecidos por eso. ¿Ya? Y aprovecho de contarles que la idea es que ingresen uno a uno para poder hacer el match con el formulario de inscripción para efectos de la asistencia y la futura certificación de participación. Y así que con eso estaríamos okay. Yo sé que para no ocupar más espacio, sé que algunos se conectaron de un IP, varias personas, pero para poder corroborar que sí están conectados, necesitamos que se conecten uno a uno, si es posible, de los celulares, etc. Como bien comentó Romina, ¿cierto? En el inicio de la presentación, estos webinars están contextualizados en la actualización de las directrices en torno a la calificación y certificación de discapacidad, y no en la formación de calificadores de discapacidad, ya que eso va a ser en otra instancia que se les va a avisar con anticipación y que tenemos pensado planificar entre noviembre y diciembre, ahora que ya estamos en fases más avanzadas, ¿ya? Porque el curso virtual también es una instancia, pero no ha ido a la velocidad que nosotros esperábamos que resultara. Así que vamos a ver instancias para que puedan acceder también a formación de calificadores. Pero esto es fundamental que lo conozcan, porque es la presentación del manual de procedimiento del sistema de calificación y certificación de discapacidad, que no estaba y que no se había dado a conocer ni publicado, no se había elaborado tampoco, desde que se inició el sistema en el año 2012. ¿Ya? Este es el manual que por normativa se nos solicita difundir, ¿cierto? Y que lo conozcan todos los involucrados en el proceso de calificación y certificación, desde los profesionales que trabajan hasta el ciudadano que va a solicitar el trámite. Esta instancia de 4 webinars nos va a contextualizar el manual, cuál es su marco normativo y conceptual en esta primera instancia, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco de cómo se evalúa discapacidad en Chile a partir de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud y el modelo biopsicosocial que se está utilizando actualmente. Si tienen consultas o dudas, recuerden irlas registrando en el chat para que Romina vaya haciendo una consolidación y las vayamos respondiendo en conjunto. Tanto Romina como yo vamos a ir respondiendo preguntas, por eso es importante que la moderadora también sea una calificadora de discapacidad de COMPIT. Contarles que el marco de la elaboración del manual partió como desarrollo del Plan Nacional de Calificación y Certificación de Discapacidad, que lleva como la batuta en el proceso, ¿cierto?, que está a cargo y tiene la responsabilidad institucional, el Servicio Nacional de la Discapacidad, con el trabajo del Ministerio de Salud y Servicio de Registro Civil para efectos del RND, y todo lo que tiene que ver con promoción y favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad. El objetivo es desarrollar un plan, ¿cierto?, en todo territorio nacional, garantizando el acceso de las personas a la calificación de la discapacidad en un proceso eficaz y eficiente. Esas son las fortalezas que se tienen, ¿cierto?, a través de distintas estrategias de promoción, evaluación y gestión del proceso. Dentro del proceso de gestión está la elaboración del manual y su presentación, etc. ¿Por qué es importante y por qué se realiza un plan nacional? Porque del total de personas en situación de discapacidad, que ya lleva 3 millones, un poco más de 3 millones de personas, ¿cierto?, solo el 14,4 está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Por lo tanto, son cifras que no tienen mucha sintonía versus el estudio que indica la cantidad de personas con discapacidad frente a las personas que tienen el Registro Nacional de Discapacidad, y que es la única forma de reconocerlo como persona con discapacidad en Chile. Este plan tenía 3 etapas, que es el diagnóstico, donde muchos de ustedes participaron, ya con personas de la sociedad civil organizada, ¿cierto? Eso fue el año 2019. Se presenta un diseño del plan, ¿ya? Y luego se hace una implementación. Está orientado en promoción, mejora de la gestión, derechos y beneficios.
Si bien recuerdan, hemos hecho bastantes jornadas de difusión en torno a la obtención del RND, y ahora venía esta parte que tiene que ver con la socialización del manual de calificación y certificación de la discapacidad. Y lo que hace Senadis y otras instituciones tiene que ver con el acceso a la oferta y garantía de derechos. Entre ellos el MinSal también, pero en otras unidades de la institución. El manual de procedimiento tiene el propósito de entregar directrices que permitan estandarizar el proceso de calificación y certificación de la discapacidad, el proceso estándar que ya se venía haciendo desde el 2012, pero no estaba escrito, ya no estaba escrito, no estaba bajo lo que la normativa nos indicaba. Garantizar que la calificación de la discapacidad se haga de manera uniforme en todo el territorio nacional. Y eso es fundamental. Y eso sí se tenía que plasmar en un documento formal. ¿A quién va dirigido? Directivos y equipos de las instituciones públicas y o privadas reconocidas por el Ministerio de Salud para la calificación de discapacidad, más conocida como entidades calificadoras de discapacidad, y las unidades de discapacidad de la CONPIN. Va dirigido porque son quienes hacen calificación, pero esta información que contiene el manual debe ser conocida por las personas con discapacidad, la sociedad civil, las sociedades, los organismos no gubernamentales también tienen que tener conocimiento de cómo se hace el proceso. ¿Cómo se hizo este manual? Ya su grupo de elaboración, cómo se revisó, etc. Es importante que conozcan que este fue un trabajo de importante desarrollo, que participaron varios integrantes, ya conformándose inicialmente una mesa técnica del Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, conformada por el Departamento de Rehabilitación, de la División de Prevención y Control de Enfermedades, de la División de Atención Primaria, de la División de Gestión de la Red Asistencial y del Departamento CONPIN Nacional del Ministerio de Salud y del Departamento de Estudios de Senadis. Estas personas ¿ya? Integran aún la mesa técnica del plan, donde se conformó y se empezó a elaborar este manual. Luego un grupo de colaboradores, ya con mucha más expertise técnica específica en el proceso, y desde el Departamento de la Defensoría e Inclusión de Senadi, obviamente el conocimiento de lo que significa la normativa, ¿cierto? Y el modelo conceptual que se está hablando actualmente, la unidad de registros especiales de registro civil, importante porque es quien hace el ingreso al final en el RND, y profesionales de la subcomisión poniente de CONPIN Metropolitana, que también fueron importantes en el proceso, es un equipo que lleva mucho tiempo haciendo calificación y certificación de discapacidad. Y luego hubo un panel de expertos, revisores, en que participaron referentes de los servicios de salud, profesionales y directivos de APS y hospitales, y profesionales de, de las unidades de CONPIN, y de subcomisiones y de la CEREMI también, ya referentes de rehabilitación de la CEREMI. Este grupo variopinto, en distintos niveles de atención, también de cargos, fue increíble su participación, muy activos también, lograron entregar una visión bastante importante de lo que necesitábamos, y eso permitió llegar a un documento final, que también tiene su proceso, ¿cierto? La metodología que se hizo, ¿cierto?, fue una revisión del diagnóstico nacional que hizo Senadi. Ahí aparecieron todas las fortalezas y debilidades del sistema, y uno de los temas era que no había ningún documento que reflejara lo que se hacía, ¿cierto? Se levantaron los nudos críticos, se presentó una propuesta, hubo revisión de los colaboradores, eso fue todo el año 2020, la revisión del panel de expertos, ¿cierto? Fue desde enero de este año, del 2021, y el objetivo era una descripción operativa que tuviera pertinencia técnica a lo que nosotros estábamos planteando, y la factibilidad de implementación, que eso es lo más relevante, teniendo conocimiento de cómo están nuestros territorios, y también en este contexto pandemia, que también nos sirvió para tener una visión mucho más amplia del contexto. Se elaboró el documento final, ya pasó por la revisión jurídica de Senadis, y ahora se encuentra en la revisión jurídica del Ministerio de Salud. Una vez que salga de ahí, se va a elaborar una resolución exenta, ya que este documento tiene que ser publicado
así iba a poder estar en los canales de comunicación, tanto del Ministerio de Salud como del Servicio Nacional de la Discapacidad para su conocimiento. ¿Cuál es el marco normativo de este manual? Me imagino que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Que es primero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 20.422, ¿cierto? Del año 2010. Y se instala en el país, perdón, que se me están avanzando solo las diapositivas, la Convención ratificada por Chile el año 2008, ya que instala el enfoque de derechos humanos como base para garantizar la plena inclusión social de las personas con discapacidad, y impulsa al país en un proceso de adecuación y actualización de la normativa a través, y que se plasma en la Ley 20.422, que en su título 2 habla específicamente de la calificación y la certificación de la discapacidad. Con esta normativa se instala una nueva conceptualización de la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos y del paradigma biopsicosocial, ¿ya? Que genera un cambio profundo en cómo se mira la discapacidad y cómo se evalúan las personas con discapacidad. Ustedes tienen conocimiento de que la discapacidad y en general, todo lo que era evaluación de discapacidad, de funcionalidad, estaba mucho más basado hacia la condición de salud, más específico en el déficit, versus otras áreas que no se consideraban, y que la discapacidad estaba centrada en la persona a partir del déficit que presentaba. Esos paradigmas no quiere decir que ya no existan, ya se pueden seguir utilizando y todo, para efectos de conceptualización de la discapacidad y evaluación de la discapacidad en Chile. Vamos a hablar con enfoque de derechos humanos y desde el modelo biopsicosocial. Todos los otros paradigmas pueden ser complementarios para el proceso que se hace en rehabilitación, en terapia, en inclusión social, en otras áreas de abordaje, pero para efectos de evaluación de discapacidad estamos bajo el paradigma biopsicosocial. Ustedes se fijan en esta imagen, es una imagen que muestra la diversidad de los seres humanos, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando se cambia el enfoque del modelo biomédico, ¿cierto? Y se empiezan a incorporar otras áreas, porque estaba todo centrado en el déficit, y se empieza, en el año aproximadamente en el 1977, 78, ¿cierto? George Engel empieza a analizar y se empieza a contextualizar que no estaba todo centrado en la persona, sino que también había una participación de otros factores que inciden en la manifestación o en el actuar de las personas, ¿ya? O en su desarrollo, en sus actividades, no solamente las alteraciones en función o en sus funciones, ¿cierto? O las dificultades que podía tener para hacer ciertas actividades. Entonces ahí plantea que es importante considerar otros factores, ya no solo los biomédicos, sino que también los factores sociales y los factores psíquicos o psicológicos propios de la persona. Cuando se empieza a generar ese marco, empieza a modificarse también en cómo yo visualizo a las personas con discapacidad, y se entiende que no es una visión lineal de la presentación de la discapacidad, sino que multifactorial. Eso es lo que se plantea inicialmente del modelo biopsicosocial. Una vez que aparece la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, ya luego de todo este proceso y desde la conceptualización también de la definición de salud, de este bienestar biopsicosocial, ¿cierto? Donde también considera que es multifactorial, que no solamente va a estar centrado en el déficit o en la condición de salud. La CIF plantea y describe el modelo biopsicosocial como un continuum entre el funcionamiento humano y la discapacidad.
ya el funcionamiento, por eso habla es clasificación del funcionamiento de la discapacidad y la salud, porque plantea esto como un continuo, y considera los factores contextuales, ¿cierto? Y los factores personales para hablar de discapacidad o para hablar de funcionamiento. Todos nosotros, todos, tenemos funcionamientos diferentes. Tengamos o no una condición de salud, ¿ya? Pero nuestro funcionamiento es diferente de base, ¿ya? Nuestros factores contextuales son diferentes, nuestros factores personales son diferentes. Por lo tanto, si yo mantengo esa percepción, ¿cierto?, de que todos los seres humanos tenemos funcionamientos distintos, por lo tanto, todos los seres humanos van a tener situación de discapacidad distinta, independiente que la condición de salud sea la misma, ¿ya? En discapacidad lo más complejo es el no tender a agrupar a las personas leves, moderadas, severas, ¿ya? Porque independiente que yo tenga una persona con una discapacidad leve, va a ser muy distinta a la otra persona con discapacidad leve, o moderada, o severa. ¿Por qué es importante que se entienda esto? Porque cuando yo preparo un expediente de calificación o levanto información para la discapacidad, generalmente el fuerte está orientado a los conceptos biomédicos, a describir el diagnóstico o el estado funcional. Eso es importante, pero no es lo único. Y vamos a ir viendo, vamos a ver una pincelada en este webinar y fuertemente en los otros que vienen, la relevancia del levantamiento de información que se hace para efectos de la calificación de discapacidad. Este es el modelo biopsicosocial que plantea la CIF, ¿cierto? Donde si se fijan, siempre la puerta de entrada va a ser una condición de salud, ¿ya? Por eso es que es una clasificación de la OMS, ¿ya? Porque siempre hay una condición de salud de base, donde esto me va a llevar en un continuum entre el funcionamiento y la discapacidad. Yo analizo la función y estructuras corporales, las actividades, la participación, y siempre va a estar modulado por los factores ambientales y los factores personales. Por lo tanto, es un continuum. Y la discapacidad también varía a lo largo del curso de vida, varía dependiendo del nivel de modulación que tengan los factores ambientales que involucran a esa persona. Lo importante del modelo biopsicosocial y del análisis de la discapacidad, ¿cierto?, tiene que ver con que yo considero dos clasificaciones fundamentales, que es la CIE y la CIF, para describir los estados de salud. El diagnóstico siempre va a ser importante, eso quiero dejarlo bien en claro, porque de repente se subentiende que no se considera relevante el diagnóstico. Sí es importante, el estado de salud, cuándo se generó la patología, etcétera, es relevante, pero no es lo único, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con función y estructura, actividades, participación, factores ambientales y factores personales son fundamentales para poder describir la situación actual de esa persona a raíz de esa condición de salud. Por eso es que la lógica tiene que ser pensada desde ambas clasificaciones. ¿Qué nos dice la clasificación del funcionamiento de la discapacidad y la salud? ¿Por qué es importante entenderla y conocerla? Porque es un instrumento científico y una clasificación internacional estándar para describir el funcionamiento y la discapacidad. Es relevante desde la conceptualización de estandarización de los procesos, no de la evaluación, sino de los procesos, y que es un instrumento científico. Permite generar un lenguaje estándar para describir el funcionamiento, ¿cierto?, considerando todos los componentes relevantes, y concibe que es una interacción dinámica entre los estados de salud y los factores contextuales. ¿Cuáles son los objetivos de la CIF? Proporcionar base científica para la comprensión y estudios de la salud, establecer lenguaje común para descripción de la salud y los estados relacionados con ella, permitir comparación de datos entre países, disciplinas, servicios en diferentes momentos y a largo plazo, y proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado a los sistemas de información sanitaria. Son relevantes actualmente a todo lo que hacemos en calificación y certificación de discapacidad. Primero, un lenguaje común,
Luego, que sea un lenguaje y que los datos sean comparables a través de las distintas disciplinas y servicios. O sea, el lenguaje que maneja COMPIN es el mismo que manejan las entidades calificadoras de discapacidad. Y un esquema de codificación sistematizado para efectos de la información sanitaria en cuanto al registro nacional de la discapacidad, que lo lleva Registro Civil, pero también frente a la estadística que lleva COMPIN respecto a la discapacidad. ¿Cómo usamos la CIF? En general, uno ve el libro y dice, ¿cómo yo la puedo utilizar? Porque puedo entender el marco conceptual, pero ¿cómo lo llevo al operativo? Siempre recuerdo las capacitaciones que empezamos a hacer en el 2012, que nos decían, ya, pero yo entiendo la lógica así conceptual, el paradigma, pero ¿cómo lo llevo a usarla? ¿Ya? Yo lo puedo usar utilizando la versión completa, con los más de 1500 códigos que tiene. Puedo hacerlo a través de una lista de cotejo, ya que uno hace un levantamiento, un perfil de funcionamiento de discapacidad de la persona, o puedo usar conjuntos básicos que son los conocidos Corset, y yo sé que varios de ustedes ya los conocen. ¿Cómo usamos la CIF en la calificación y certificación de la discapacidad? Lo usamos a través de 3 informes. ¿Ya? El IVADEC, que es el informe entrega el informe de desempeño en comunidad, que es el instrumento de evaluación de desempeño en comunidad, que es basado en CIF, ya que tiene código CIF, es un cuestionario son 5 cuestionarios a lo largo de diferentes rangos etarios, ¿cierto? Y ese me proporciona información sobre actividad y participación. El informe biomédico funcional, como su nombre lo dice, me entrega información biomédica y del estado funcional de las personas, ¿cierto? De la persona que se está evaluando, el uso de medicamentos, de ayudas técnicas, etc. Y tenemos el informe social y de redes de apoyo que entrega información tanto de factores ambientales como de factores personales, ¿ya? Así se utiliza la CIF en Chile, a través de la codificación y calificación en un instrumento, ¿ya? Que es el IVADEC, y a través de otros 2 instrumentos que levantan información como una lista de cotejo asociado a función estructura y factores ambientales y factores personales. Desde esta lógica de la que llevamos ahora, no desde la definición de discapacidad desde la normativa, discapacidad es el resultado de la interacción de la condición de salud, ¿cierto?, con los factores contextuales, y cuando en esta interacción se generan barreras que no le permiten participar plenamente y efectivamente en la sociedad, es cuando hablamos de una persona vive discapacidad. Entonces, condición de salud, factores contextuales, cuando estos tienen se generan barreras, ya estamos hablando de situación de discapacidad, por lo tanto las barreras también las tenemos que identificar cuando estamos evaluando. Todo esto se plasma en un sistema de calificación y certificación de la discapacidad. Chile ajusta la forma en que califica y certifica la discapacidad, avanzando desde un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial. Y desde el año 2012 se implementa este sistema a lo largo de todo el país, con colaboración inicialmente obviamente, de las COMPIN y de los servicios de salud que empezaron a hacer el proceso de calificación y certificación de la discapacidad. ¿Cómo se hace el proceso, cierto? ¿Cómo es el proceso de calificación y certificación de la discapacidad que lo plantea el manual? Primero contamos con la primera etapa, que es de calificación, que la normativa así lo plantea, ¿cierto? Que es cuando se evalúa y valora el desempeño funcional de la persona, ¿ya? Y luego el proceso de certificación, que es el procedimiento médico administrativo, en virtud del cual una persona cuya discapacidad ha sido previamente evaluada, valorada y calificada, obtiene de la COMPIN un dictamen que acredita legalmente su grado de discapacidad. Ambas etapas están descritas, ¿cierto?, en el decreto número 47 del año 2013, y también están descritas en el manual mucho más detalladas a nivel más bien operativo, no tanto de la nomenclatura normativa. Y por último, la última etapa es la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, que está a cargo del Registro Civil,
es cuando se inscribe a la persona en el Registro Nacional de la Discapacidad, a partir de la información que provee CONPIN. Y aquí es cuando se emite el certificado de discapacidad, ¿ya? El documento que entrega CONPIN es la resolución de certificación de discapacidad, pero el documento legal que certifica que una persona tiene discapacidad es el que emite el registro civil, a partir del decreto que a ellos les corresponde, que es el decreto 945 del año 2012, del Ministerio de Justicia. ¿Qué es importante que nos entrega este manual? Que de estas 3 etapas, calificación, certificación e inscripción en el registro civil, se plantean subetapas, ¿ya? Y vamos a ir revisando a lo largo de los 3 webinars que nos quedan, cada una de estas subetapas, desde lo operativo, desde lo técnico, qué se hace, qué no se hace, quién lo hace, que yo creo que eso es lo que más ustedes esperan conocer. ¿A quién le corresponde recopilar los antecedentes? ¿Qué antecedentes se recopilan? ¿Son todos obligatorios? ¿Son todos complementarios? ¿O son complementarios? ¿Ya? ¿Dónde se entrega esa información? ¿Quién entrega esa información? ¿Ya? En el ingreso del trámite, ¿quién tiene que ingresar el trámite? ¿Cómo se hace? Ya, como ustedes saben, el trámite está de manera digital, pero igual hay una instancia que se puede solicitar de manera presencial. Toda esa información se va a ir entregando etapa por etapa. ¿Cómo se hace la propuesta de calificación, ya, que presenta CONPIN principalmente? Los plazos también aquí se van a revisar, ya a partir de la revisión que se hizo del manual y de la revisión que hicieron el panel de expertos. Nos planteaba el tema de los plazos, y eso también se revisó bien en detalle, y también se los vamos a presentar en el tercer webinar que tiene que ver con calificación de discapacidad, y lo vamos a revisar mucho más en detalle para que lo tengan presente. Otro ámbito a abordar importante, y que las instituciones calificadoras tienen que conocer, es cómo se hace la certificación de discapacidad, que es el trabajo que hace CONPIN. Cómo se revisa y analiza una propuesta de calificación desde el modelo biopsicosocial, cómo se genera una resolución y el envío de esta al Servicio de Registro Civil e Identificación. Y luego, cómo hace la recepción y validación de datos de registro civil, la inscripción en el RND y la emisión de credencial de discapacidad. Todos estos temas, y que lo más probable es que en algunas preguntas del chat estén relacionados con esto, los vamos a ver en los webinars siguientes. La intención de hacerlo en 4 webinars era poder concentrar la información en cada actividad, ¿cierto? Pero también facilitando el acceso a ustedes y no quitándoles tiempo, porque la mayoría de ustedes está atendiendo pacientes, ¿cierto? Está atendiendo personas, en el caso de las CONPIN están evaluando a personas, están atendiendo público, por lo tanto, en cada instancia vamos a abordar en detalle todas estas 3 etapas y sus subetapas. Hoy revisamos lo que es la presentación del manual y lo que es el modelo biopsicosocial. Luego vamos, en el segundo webinar, que es el próximo miércoles, a hablar sobre las entidades calificadoras de discapacidad. Lo principal de esto es abordar cómo una institución puede ser entidad calificadora de discapacidad y cuáles son los criterios para acceder a ello, o las instituciones colaboradoras. Eso es importante presentarlo. Luego, en el webinar siguiente, vamos a hablar de calificación de discapacidad y sus subetapas, y el cuarto webinar, certificación de discapacidad, con las etapas que corresponden. Gracias, Constanza, por tu presentación. Han habido varias preguntas. La verdad es que, bueno, yo estoy en esta sala nada más. No sé si en la otra existen más preguntas asociadas. La más reiterada es en torno al registro de asistencia. Ya lo he dicho en varias oportunidades, pero no está de más volver a decir. La preocupación de todos es la obtención del certificado. Ya. Lo que hace Hospital Digital es levantar la información. Cuando ustedes ingresaron, se les solicita un correo electrónico, ¿cierto? Ya. Ese correo electrónico se hace el match con el correo electrónico que ingresaron en el formulario de ingreso, y con el nombre también, se hace con el correo y con el nombre. Así que ahí se hace el cruce.
Lo importante es que ustedes participen en los 4 webinars, porque si participan en 3, en 2 o en 1, no se les va a otorgar la certificación de participación. Pero lo más importante es que participen, que estén atentos, que involucren con la información y que nos hagan preguntas para saber más o menos cuáles son las dudas que tienen. Perfecto. Bueno, muchas personas no pudieron ingresar hoy día en ninguna de las 2 salas por alcance tope de participantes. No sé si vamos a ver individualmente los casos con esas personas, o porque como habían muchas dudas al respecto, muchos empezaron a registrar sus nombres y sus root, perdón, sus root no, sus correos electrónicos en el chat. Ya, lo podemos revisar, ya, déjennos conversar. Obviamente si se generó inicialmente la dificultad ahora, claro, por temas técnicos, podemos flexibilizar y empezar quizá a correr la asistencia en el segundo, tercer, cuarto webinar, ¿ya? Se les informará en el webinar que viene. Lo importante es que en el otro se conecten y vamos a tenerlo resuelto y ahí se les va a informar. Pero tranquilidad, no, todo tiene solución, todo tiene solución. Lo importante es que puedan conectarse y participar. Perfecto, ya, bueno. Dejando de lado entonces las preguntas relativas a la asistencia, algunas personas preguntan si el manual va a ser enviado para su difusión. Va a ser publicado, ¿ya? No puede hacerse un envío por correo electrónico con la resolución, pero principalmente cuando esté con resolución va a bajar por todas las vías formales que tiene el Ministerio de Salud, ¿cierto? Hacia los servicios de salud, hacia las Ceremis, y se va a publicar por lo menos en la página web de Compin y también en la página web de Senadis, y va a tener su bajada formal también, y eso obviamente siempre es por correo electrónico o por documento oficio. Pero sí se va a socializar. Perfecto. También preguntaban si es que las grabaciones de estos webinars van a ser difundidos o van a estar disponibles para el acceso libre de las personas. Sí, Hospital Digital después estos webinars los deja instalados en canal YouTube y ahí va a poder tener acceso a otras personas si lo quieren volver a revisar, etc. Las PPT acabo de leer, las presentaciones no. Ya las presentaciones no, sí los webinars y la actividad sí. Perfecto. Otra pregunta que se reiteró en varias ocasiones es si la participación de los profesionales inscritos en esta capacitación los va a dejar aptos para poder aplicar el instrumento de IVADEC. No, como reiteramos inicialmente, esta no es una capacitación de formadores, para la calificación de discapacidad, ¿ya? Es una capacitación en la actualización del proceso completo de calificación y certificación de discapacidad. Una vez que nosotros tengamos a las personas con la información del manual, ahí vamos a retomar los talleres de formación que hace Compin en conjunto con los servicios, dirigidos no solamente al área salud, sino que también educación y instituciones privadas. Pero lo importante primero era tener conocimiento del manual y cómo se puede certificar una institución como entidad calificadora de discapacidad antes de empezar a capacitar a las personas. Perfecto. Otra pregunta más de contenido dice, CIF, ¿qué significa la sigla? ¿Cuál sigla? De CIF. CIF. Internacional de Funcionamiento. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Perfecto. Otra pregunta relativa al informe social y de redes de apoyo. Dice, no existe un espacio para integrar el registro social de hogares. En realidad no es una pregunta, están haciendo mención a ello. Sí. Lo que hay que comprender ahí que más que nosotros tener información sobre el RCH, es el RCH que tiene que tener información si la persona tiene o no tiene discapacidad, ¿ya? Eso es uno de los beneficios que tiene el tener la credencial de discapacidad o el certificado de discapacidad que entrega el registro civil, porque eso se suma al cálculo que hace el registro social de hogar. Entonces, más que nosotros saber desde lo social si tiene o no tiene registro social de hogares, que a esta altura casi todos lo tenemos, ¿cierto? Es que el RCH
sepa y la persona actualice su registro social de hogares cuando tiene la credencial de discapacidad o el certificado de discapacidad. Perfecto. Hay otra pregunta, dice, para los pacientes ISAPRE, ¿cuáles son las instituciones calificadoras? Y pregunta también si es que hay que pagar por ese servicio. El proceso de certificación de discapacidad no tiene costo, ¿ya? Para acceder a la credencial de discapacidad, ¿cierto? Tanto lo que hacemos con PIN como lo que hace el registro civil no tiene costo. Cuando las personas se atienden en el sistema público, no tiene costo, ¿ya? Porque ustedes se atienden en el sistema, en el consultorio, ¿cierto? El hospital, el equipo que lo trata ahí. Cuando usted se atiende en un establecimiento privado y pide hora a médico, esa consulta lo más probable es que la tenga que cancelar, ¿ya? El proceso de calificación y certificación de discapacidad no tiene costo. Cuando se realiza la recopilación de antecedentes, ya sea para este trámite o para otros trámites de invalidez, lo que sea, ahí va a depender del acceso que tenga a los servicios de salud, ¿cierto? Y eso va a depender si es ISAPRE, si es FONASA, etc. En el caso de las personas ISAPRE, nosotros tenemos un compromiso de poder que las instituciones que estén interesadas, ya sea clínicas u otros que trabajen con personas ISAPRE, quieran ser entidad calificadora de discapacidad. Si no lo son, no pueden levantar el expediente de calificación. Podrán llenar el informe social, el informe biomédico funcional, pero siempre van a tener que ser reconocidas como instituciones colaboradoras del territorio de cada CONPIN, para también que no se preste a que las personas, hay profesionales que cobran por elaborar los informes, ¿ya? Y eso no debe ser, independiente de que sea una prestación que hace un profesional, ¿ya? Pero por la calificación de discapacidad no se debe cobrar, ¿ya? Por la calificación. Si la persona está inserto en una empresa que trabaja para la inclusión laboral, por ejemplo, y dentro del proceso le hacen la calificación de discapacidad, es otro contexto. Pero yo pedir ahora a un profesional para que me elabore un informe u otro, eso va a estar regulado desde ahora en adelante, porque solo pueden hacer calificación las entidades calificadoras de discapacidad y colaborar las instituciones que son reconocidas por cada CONPIN en el territorio. Por ejemplo, una oficina de discapacidad que solo cuenta con una trabajadora social, que esa trabajadora social puede levantar el informe social, ¿ya? Y el resto de la información la persona la obtiene del consultorio, por ejemplo. Pero esa oficina de discapacidad de Punta Arenas, por ejemplo, va a ser reconocida por el equipo de la CONPIN de Magallanes. Pero eso lo vamos a ver el próximo webinar. Sí, hay varias preguntas que van a ser despejadas por el contenido de los siguientes webinars, pero me parece que es prudente que te mencione algunas ahora. Hay una trabajadora social, no recuerdo el nombre, no lo registré, pero dice que trabaja en salud mental y siempre le han dicho que los trastornos de personalidad no pueden ser certificados como discapacidad. ¿Es una condición de salud el trastorno de personalidad? Sí, por lo tanto, todo lo que es condición de salud puede entrar a análisis para ver si tiene o no tiene discapacidad, ¿ya? Toda condición de salud. Distinto es que con esa condición de salud la persona tenga una discapacidad global, ¿ya? Ese es otro análisis. Por eso es importante que en los próximos webinars veamos lo que es la propuesta de calificación y cuando se analice en la etapa de certificación, ¿ya? Porque tiene que tener una condición de salud, pero no todas las condiciones de salud llevan a discapacidad. Eso también hay que tenerlo presente, y por eso es que es importante verlo en detalle en cada una de las actividades que vamos a revisar. Bajo el mismo orden de ideas, hay otra pregunta que está relacionada a si existe algún listado de discapacidad. Preguntan si existen patologías validadas previamente para acreditar una condición de discapacidad. Ya, no existe un listado porque son todas las condiciones de salud que existen dentro de la clasificación internacional de enfermedades, de la CIE, ¿cierto? Y eso después se analiza con la información si
se considera o no que puede llevar a una situación de discapacidad y acreditarse como tal. ¿Ya? Lo importante es que se entienda que la información que se obtiene para la calificación de discapacidad y para la certificación considera la información de las condiciones de salud, pero otros factores también, y el autorreporte de la persona para ver si a partir de esa condición de salud la persona identifica o reconoce que tiene o no discapacidad. Perfecto. Otra de las dudas es si la certificación sigue estando a cargo de instituciones únicamente públicas o también pueden hacerlo los centros privados. Como entidades calificadoras de discapacidad pueden ser públicos o privados. Sí, lo que pasa es que, claro, la pregunta está planteada si la certificación, creo que esta persona no tiene claro que la certificación está a cargo únicamente de CONPIN. Exacto. Por eso son entidades calificadoras de discapacidad, ¿ya? Esas son instituciones públicas o privadas que hacen el proceso de evaluación y de valoración, ¿ya? Que es el levantamiento de información, aplicación de IVADEC, etc. Y luego viene la etapa de certificación, esa es facultad exclusiva de las CONPIN. ¿Ya? Lo que es certificación es exclusivo. La normativa no entrega esa facultad, eso es importante destacar. Exacto, sí, bueno, importante que tengan claro de que son procesos diferenciados, calificación y certificación. Una profesional dice que trabaja en Araucanía y Biobío y que pregunta si puede ser calificadora en ambas regiones, si debe inscribirse previamente o cómo debe hacerlo. Miren, lo importante de esto no es que va a ser un profesional calificador de discapacidad, ¿ya? Acá la lógica es que son entidades calificadoras de discapacidad, ¿ya? No es que un recién egresado de la universidad se forme para ser calificador IVADEC y quiera aplicar el instrumento y levantar los otros dos informes. No, acá hay una institución, ¿ya? Que entrega respaldo a ese profesional que hace el proceso. ¿Ya? Por eso no es, yo sé que se capacitaba a las personas y ese CEFAM, por ejemplo, ese hospital, teniendo una persona capacitada, se conformaba como entidad calificadora de discapacidad. En el caso de los establecimientos de salud público, efectivamente, es así, porque ellos cumplen por defecto con todos los criterios para ser entidad calificadora de discapacidad y solamente les faltaba tener la formación de los profesionales. Para efectos de las entidades privadas, ¿ya? Con o sin fines de lucro, tienen que responder a varios criterios y va a ser la entidad la que va a ser certificada, no el profesional. Eso es importante, porque ese profesional tiene que tener un respaldo institucional. Y a nosotros como CONPIN, este proceso es técnico-administrativo. Nosotros como CONPIN necesitamos tener un respaldo institucional frente a la información que se está entregando del usuario, independiente que el trámite sea voluntario, pero la evaluación de ese usuario tiene que tener un respaldo institucional. Así es. Estoy tratando de recoger todas las preguntas más relevantes. Bueno, hay otra persona que pregunta acerca del informe biomédico, si puede ser extendido exclusivamente por un médico o por cualquier otro profesional. Bueno, lo vamos a revisar en el tercer webinar, pero de todas formas, para tener la claridad ahora, el informe biomédico funcional puede ser llenado por cualquier profesional de la salud y o educación, ¿ya? Recuérdense que en los establecimientos educacionales hay programa de integración escolar y hay sistemas de educación especial, por lo tanto esa información también puede ser llenada por el psicólogo del PIE, por el terapeuta ocupacional del PIE, por el fonoaudiólogo o la educadora diferencial, porque es información que ellos también manejan en las fichas de los estudiantes. Y en el caso de salud puede ser por un profesional no médico también. ¿Ya? Lo importante es que el diagnóstico es médico, eso sí o sí va. Por lo tanto, si tú vas a poner un diagnóstico, yo soy terapeuta ocupacional, si yo lo lleno y pongo el diagnóstico, tengo que poner la fuente de esa información. Si es de la ficha clínica, bueno, pongo que es de esa ficha clínica. Por eso es importante tener. Obviamente, ¿a qué me refiero con el respaldo institucional? Si yo trabajo en el CEFAM, ¿ya? Y pongo ese diagnóstico, va a ir con mi nombre y el timbre institucional. Por lo tanto, ese diagnóstico ya fue emitido por un médico de ese CEFAM. Por eso es importante el respaldo institucional y no solamente que yo pongo
mi firma es mi timbre personal, porque hay un análisis previo desde el Código Sanitario también, que solamente el diagnóstico es emitido por los médicos, y también tiene que haber una descripción de ese diagnóstico. O sea, no me puede decir hipoacusia, por ejemplo. Tiene que haber un poquito más de elaboración en la información que se entrega del diagnóstico. Por eso que tiene que haber un respaldo de una entidad calificadora de discapacidad. De hecho, una de las preguntas, primero afirma, dice que en ocasiones el informe biomédico es muy pobre. Y preguntan si esa es la razón por la que se piden informes complementarios. Ya, miren, primero, si un informe, el informe biomédico funcional se redujo, lo vamos a revisar también, y la información que se solicita es la que se necesita para la calificación. Si la información es escueta, CONPIN tiene toda la facultad de solicitar más información. Como les decía, si ustedes ponen hipoacusia o ponen miopía, así a secas, ¿ya? No me dice mucho, porque no es lo mismo tener una baja visión que una ceguera total, que usar lentes con bajo aumento, etcétera, o tener una hipoacusia leve, moderada, severa, o bilateral, etcétera. Por lo tanto, si la información del biomédico funcional es pobre, efectivamente CONPIN va a solicitar más información. Pero también vamos a revisar en los webinars que vienen cuáles diagnósticos vamos a pedir información obligatoria, ya sea informes de médico especialista o informes de exámenes complementarios. Y eso lo vamos a revisar. Pero lo bueno es que todo eso va a quedar evidenciado y va a quedar transparentado. Y lo van a conocer todos. Perfecto, gracias, Connie. Otra pregunta, una persona consulta respecto ¿existe alguna alternativa a la plataforma, a la subida de trámite, del inicio del trámite realmente? Realmente no sé cómo está planteada, pero me da la impresión de que está preguntando si existe alguna alternativa a iniciar el trámite por la plataforma digital que está vigente en la actualidad. O sea, por ejemplo, en el caso que también nos apareció muchas veces las preguntas, ¿qué pasa con la persona que vive muy retirado y que no tiene conexión a internet? ¿Ya? El trámite siempre va a ser de inicio digital, pero el trámite puede ser iniciado también en las oficinas CONPIN, y así ha sido en contexto pandemia, fue muchas veces así. Se hizo un trabajo territorial, pero tremendo, para que las personas que estaban más alejadas de las zonas más extremas pudieran ser evaluadas y se pudiera iniciar el trámite. Y eso se hizo a través de la relación entre los municipios con las CONPIN. Algunas veces los municipios iniciaban el trámite, las personas funcionaban como representantes, o en muchos casos lo hacía CONPIN. Lo importante era iniciar el trámite para que se pudiera gestionar la evaluación por IVADEX, si es que no podían acceder a ello en el sistema público, u otras evaluaciones. ¿Ya? Pero sí se puede hacer. Pero independiente de eso, el trámite siempre se inicia digitalmente, teniendo la opción de solicitar el trámite en oficinas CONPIN de manera presencial también. Todos sus antecedentes van a ser ingresados de manera digital. Y la entrega de información también va a ser de manera digital. Perfecto, gracias. Hay otras consultas en relación a los plazos establecidos del proceso. Preguntan específicamente cuál es el tiempo aproximado que demora desde que los documentos llegan a CONPIN hasta que el usuario tiene la credencial en su poder. Desde que se inicia el trámite, ya hay una etapa de revisión, ya que eso no tiene plazo porque es una revisión técnico-administrativa, ya que legalmente pueden ser hasta 10 días más o menos aproximadamente, y de ahí se revisa. Una vez que se revisa y se acepta el trámite, ahí empiezan a correr 20 días de calificación, 20 días hábiles y luego 5 días para la certificación. Lo que vamos a revisar en detalle son los plazos en estas subetapas, ¿ya? Y ese plazo siempre se ha sabido que la calificación dura 20, porque la ley lo dice así, la calificación dura 20 y la certificación 5. Pero cuando veamos en el tercer webinar, cada subetapa, ahí vamos a revisar cuáles son los plazos que se tienen en la recopilación de antecedentes para efectos de la propuesta de calificación y cuáles son los plazos que va a tener la entidad calificadora de discapacidad para proveer la información
y los plazos que va a tener COMPIN para hacer el proceso. Perfecto, gracias. Otra persona pregunta, ¿quiénes no sean FONASA, o sea, ya sean ISAPRE o tengan algún sistema de salud institucional, pueden gestionar su credencial en APS? O sea, los usuarios que son de FONASA se pueden atender en el sistema público sin ningún problema. Las personas que son de Fuerzas Armadas o son ISAPRE no se pueden atender en el sistema público. Eso es tanto en prestaciones de salud como en procesos, como en calificación de discapacidad. Lo que sí, y el trabajo que ha hecho COMPIN ahí, es fuerte con instituciones de las Fuerzas Armadas también, que han hecho un trabajo importante para hacer un trabajo en conjunto de evaluar a los usuarios, ¿cierto? Que las instituciones o los hospitales, ¿cierto?, de estas instituciones entreguen la información. COMPIN hace el proceso de aplicación de IVADEC. Y en el caso de las ISAPRES, generalmente el usuario inicia el trámite ya con sus 2 informes y termina aplicando el IVADEC COMPIN también. ¿Ya? Pero no se pueden atender en el consultorio porque el prestador de salud es FONASA y es el que tiene que solicitarse. Preguntan en relación a si existen fechas de capacitación para calificadores de IVADEC. Voy a ser bien transparente. No hay fechas programadas para el próximo año. Lo que sí, entre noviembre y diciembre, ya habiendo salido de estos webinars, ya habiendo entregando la información completa, ¿cierto? Entre noviembre y diciembre, con COMPIN, con todas las subcomisiones y las COMPIN del país, vamos a generar una planificación de talleres y vamos a modificar la metodología en contexto, obviamente, pandemia, ¿cierto? Y modalidad híbrida. Eso es lo que vamos a conversar para que el 2022 empecemos con talleres de capacitación a partir de las necesidades que ya hemos levantado. Los COMPIN mandaron, y los servicios de salud y educación también se hizo un levantamiento de necesidades de capacitación. Solo de los servicios de salud tenemos 1.200 personas que necesitan capacitarse. Solo salud con un corte al 31 de julio. ¿Ya? Y educación, también estamos dentro de los 500, 800, entre las 800 personas con necesidades de capacitación. Por lo tanto, ya tenemos una noción de cuánta gente, de cuántos talleres debiéramos desarrollar con un aforo reducido, más o menos comprenderán que ahora hay que considerar esa información también en el espacio, en el aforo, más o menos ver cuántas capacitaciones va a poder hacer COMPIN. No vamos a poder llegar a los 1.200 en el año, porque eso significa que los profesionales de COMPIN dejan de atender a los usuarios por hacer las capacitaciones, ¿ya? Entonces, también hay que considerar eso, pero sí partir por los lugares donde hay mayor necesidad. Y eso también lo conoce cada encargado territorial del servicio de salud, de COMPIN, de la Seremi, etc. Pero nos comprometemos de aquí a enero tener más o menos un plan de capacitación que será dado a conocer a los servicios de salud y a los encargados de educación municipal cuando corresponda. Perfecto, gracias Constanza. Otra pregunta relacionada a los equipos de COMPIN. Preguntan si los equipos son multidisciplinarios, dada esta visión biopsicosocial. Sí, son multidisciplinarios y están conformados por médicos, por terapeutas ocupacionales o kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales. ¿Me quedó alguien, Romina? ¿No? ¿Me faltó alguno? No, creo que no. De hecho, hay algunas preguntas de profesionales de la red que consultan por sus propias profesiones. Hay una nutricionista que trabaja en una oficina de discapacidad de Limache. Pregunta específicamente por qué las y los nutricionistas no pueden realizar IVADEC. Esa es una pregunta larga, pero comprenderán que para poder aplicar el IVADEC, que es un instrumento, ¿cierto?, que evalúa actividad y participación, yo tengo que tener conocimiento previo respecto a las condiciones de salud que generan la discapacidad y a las alteraciones en función y estructura. Entonces, ¿puede ser un profesional de salud? Sí, pero que tenga conocimiento de base en que si le llega a una persona con lesión medular, tiene perfecta claridad de cuáles son las alteraciones en función y estructura que va a tener. ¿Ya? Y esa información, que es formación de pregrado, independiente que tú estés capacitado
en el instrumento, que es información de pregrado, la tienen ciertas disciplinas, ¿ya? No quiere decir que ella no sepa de condiciones de salud, pero hay profesionales, disciplinas de pregrado que tienen una formación previa en que nosotros cuando capacitemos en IVADEC no vamos a entrar a enseñarle eso, que lo tiene que aprender de base, lo tiene que tener en la base. ¿Ya? Por eso no todos los profesionales van a aplicar IVADEC, pero sí los profesionales de esa entidad calificadora pueden colaborar en el informe biomédico funcional y en el social, que obviamente ese es de la trabajadora social 100%. Perfecto, gracias, Connie. Preguntan específicamente qué puede hacer un usuario frente a la situación de que un calificador que sea reconocido, bueno, que esté formado por CONPIN, esté cobrando por el servicio. Cualquier información que ustedes quieran hacer, como que falta a la probidad de un funcionario público, tienen que hacer una denuncia, en este caso, a la CONPIN correspondiente, ¿ya? O a la entidad donde trabaja, ¿ya? Si ustedes tienen conocimiento de un profesional que cobra por la aplicación de IVADEC directamente y hay pruebas de eso, tienen que hacer una denuncia, en este caso la pueden hacer a la Seremi, ¿ya? Para que nosotros podamos levantarla. Ya ustedes comprenderán que nosotros somos funcionarios públicos, por lo tanto, cuando usted va a hacer una denuncia o va a plantear una anomalía, tiene que ser con fundamentos y una presentación formal para que nosotros podamos acogerla. Perfecto, muchas gracias, Connie. Hay varias preguntas en relación a los formatos. Bueno, los formatos, los formularios, tanto biomédico funcional como informe social y redes de apoyo, han sido modificados en el tiempo. Preguntan específicamente si es que hay una última modificación y si se están recibiendo los formatos antiguos aún en CONPIN. Sí. La última modificación fue el año pasado, esa se mantiene, ¿ya? Y siempre en la página web de milicenciamedica.cl van a estar los actualizados, ¿ya? No se van a modificar ya porque en el manual están planteados también. Entonces, están los actualizados son los que van a estar en el manual y que están publicados. Se dio un margen de informes antiguos que se aceptaban. Esto lo actualizamos el año pasado, junio, julio creo, y se dio un plazo de 3 meses, ¿ya? Pero no se van a aceptar más informes antiguos, ¿ya? Porque del año pasado que se actualizaron ahora, ya ha pasado un año, y la vigencia de los informes tiene un año. Por lo tanto, no se van a aceptar formatos antiguos, ¿ya? Porque la información que se necesita es lo que tienen ahora. Aunque eso signifique que el usuario tiene que volver a solicitarlo, ¿ya? Pero se utilizaron todos los canales de comunicación y de información, hemos hecho muchas jornadas de difusión, muchas, estimados a la sociedad civil y a profesionales de oficinas de discapacidad a través de la plataforma Subdere, las CONPIN hicieron difusión a través de correo electrónico, se informó a través de los servicios de salud, ¿cierto? A nivel de educación, también se hizo, por lo tanto ahora no se aceptan informes antiguos. Perfecto. Preguntan cómo se acredita una entidad calificadora y si existe algún registro de estas entidades o se está planificando crear un registro de estas. Ya, todo eso lo vamos a ver el próximo webinar. Ya, porque son 3 preguntas bastante extensas las que hace. Entonces, si las contesto ahora, ya son las 11:19, según mi reloj, no vamos a alcanzar a responderla. Preferible que la veamos en la hora y media que tenemos más extensa en el próximo webinar, porque tiene que ver con respuestas técnicas y normativas también, de estructura. No solamente, no son respuestas dicotómicas, tienen muchas más variables. Así es. Preguntan específicamente si los niños TEA pueden acceder a la credencial. ¿Cómo? Si los niños con TEA pueden acceder a la credencial. Sí, todas las personas a lo largo del curso de vida con la condición de salud de base que tengan. Perfecto. Preguntan específicamente si, cuál es el porcentaje mínimo de discapacidad para poder calificar. Según la tabla genérica de la CIF, hablamos de discapacidad de un 5% hacia arriba, entre un 5 a 100%. ¿Desde qué edad se puede solicitar la calificación de discapacidad? La certificación de discapacidad se puede solicitar desde que la persona nace,
la aplicación del IVADEC es desde los 6 meses. Si una persona quiere certificar la discapacidad de su hijo de 3 meses, puede solicitar de igual forma el trámite con la información y Compin lo evalúa con la información que cuenta, acortando la vigencia para posteriormente evaluarlo ya cuando pueda aplicar el IVADEC. Bueno, mientras voy a hacer otra pregunta que está acá en este chat. Dice, cuando alguien se atiende con un médico particular que le hace el informe biomédico, ¿quién puede hacer el informe social? ¿Cuál será el respaldo institucional de esa instancia? Ya, ahí lo importante es fortalecer el rol de los trabajadores sociales municipales, ya sea de la Oficina de Discapacidad o de la DIDECO en general, y pueden acceder a esa instancia. Si son FONASA, pueden también acceder a la entidad calificadora que les corresponde. Pero si, por ejemplo, son ISAPRE, pueden ir a las oficinas de discapacidad de los municipios, y si no hay oficina de discapacidad, siempre hay una trabajadora o trabajador social o asistente social que puede proveerle la información. Preguntan, ¿cómo se puede lograr que una entidad privada tenga la posibilidad de ser una entidad calificadora de discapacidad? Eso lo vamos a ver el próximo webinar, ¿ya? Porque también tiene que ver con un listado de criterios, ¿ya? En que va a diferenciar las entidades públicas de salud, principalmente frente a las entidades privadas y de educación, etc. Lo vamos a ver más en detalle. Preguntan si puede ser el mismo funcionario quien llena el formulario biomédico y realice la calificación de IVADEC. Sí. Mientras sea parte de la entidad calificadora, si es, por ejemplo, es el kinesiólogo el que elaboró el informe biomédico funcional y le aplica el IVADEC, lo importante es que la información del informe biomédico funcional sea llenada de la ficha clínica de la persona y tenga un respaldo institucional detrás. Pero sí se puede hacer. Preguntan si existe alguna plataforma de acceso rápido donde se pueda corroborar a través del RUT de la persona si ésta posee o no credencial de discapacidad, ya que muchas veces las personas no tienen claridad al respecto. Sí. Es complejo. A nosotros también nos pasa, que ahora con el tema digital nos ha pasado que hay usuarios que han iniciado el trámite y no tenemos idea si tiene o no tiene RND. Pasa dos cosas. El Registro Nacional de la Discapacidad e Información Privada, ya que solo la maneja el Registro Civil, ni siquiera nosotros. La información que nosotros manejamos también es de dato estadístico institucional, que tampoco podemos socializar, ¿ya? Porque el trámite es voluntario, por lo tanto también es voluntario si la persona quiere que el resto sepa que tiene o no tiene discapacidad. Eso también es importante destacar. Y lo otro, que una persona que tiene el RND hace 5 años y que quiere iniciar el trámite ahora y hacer todo de nuevo, también lo puede hacer. También lo puede hacer. Lo que la normativa nos dice que en un plazo calendario de 1 año tú no puedes solicitar una nueva evaluación si no tienes nuevos antecedentes. Ya, pero en temas de registro no podemos corroborar que esa persona tiene, si tiene o no tiene RND. Y en general, desde lo que nos corresponde a nosotros como institución con PIN, es si la persona solicita el trámite, independiente que tenga RND, nosotros se lo tenemos que aceptar. ¿En qué tenemos que resguardarnos nosotros? Es que la persona sepa, el usuario, ¿cierto?, que no necesita, o sea, que si no quiere actualizar su RND no tiene ninguna obligación si no tiene fechas de reevaluación. Por eso es importante que los usuarios sepan cómo funciona la credencial y qué significa la información que se le provee. Pero si el usuario quiere actualizarlo, lo puede solicitar igual, aunque tenga el RND. Ya, están preguntando respecto a, en caso de que los interesados cuenten con cuidador, ¿en qué aporta la aplicación del SARIT en relación al porcentaje de discapacidad que se asigne al interesado? Ya. La evaluación con SARIT se eliminó de los informes obligatorios, ¿ya? Pero no porque no sea relevante, ¿ya? En general en COMPIN, el solo hecho de saber que la persona tiene cuidador es suficiente para saber que la persona tiene dificultades en la actividad de la vida diaria, por lo tanto eso ya nos da luces de algo. La aplicación del SARIT es relevante para los equipos tratantes. O sea, si yo soy profesional de rehabilitación o de salud mental y mi usuario tiene cuidador, es responsabilidad de ese equipo el procurar saber el estado funcional y mental de ese cuidador. Para efectos del porcentaje de discapacidad, es una información que se tiene presente
dado que cuando una persona refiere que tiene cuidador, ya partimos de la base que requiere asistencia en el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, ¿ya? O si tiene un cuidador o un asistente, que también puede ser, hay personas que requieren asistente personal, que no necesariamente es un cuidador, sino que es más bien, está más asociado a las personas con trastorno de salud mental, pero eso también se considera que es un apoyo o para trabajar o para desarrollar actividades instrumentales o avanzadas, etc. Pero no se aplica ya el SARIF para efectos de la calificación de discapacidad. Ese es uno de los informes que se eliminó. Ya mira, en virtud de la hora me parece que voy a hacer la última pregunta. Las personas y o entidades calificadoras pueden y tienen el derecho al acceso a las fichas e información de los antecedentes clínicos de los usuarios. O sea, las entidades calificadoras, que son establecimientos de salud, tienen acceso a la ficha de su usuario, eso sí, los de salud pública, los de la salud privada también. Pero si una entidad calificadora de discapacidad de una institución privada no va a tener acceso a la ficha clínica de los establecimientos de salud porque esa es información privada, ¿cierto? Entonces ahí es el usuario el que va a tener que proveer la información o hacer un trabajo territorial, intersectorial con las instituciones. ¿Ya? Pero no es que porque sea entidad calificadora de discapacidad va a tener acceso a toda la información del usuario, no es así tampoco. Pero vale decir, para complementar, de que todos los usuarios tienen derecho a exigir o acceder a su ficha clínica. Eso sí, el usuario sí puede solicitar su información, eso sí la puede, el reporte y todo. Sí, eso sí, pero no la institución, independiente que sea reconocida por el Ministerio de Salud como entidad calificadora de discapacidad, no va a tener acceso a esa ficha, pero sí el usuario. Por eso es importante el trabajo del usuario también aquí como gestor de su propio proceso. Hay muchísimas preguntas, Constanza, pero creo que ya nos alcanzó el horario, así que... Sí, y yo creo que van a ser respondidas en los webinars siguientes. Y yo estuve revisando el chat y van a ser respondidas en los siguientes webinars. Y les pido sí que revisen las temáticas que se van a abordar en cada webinar para que demos la oportunidad de aclarar preguntas en relación a las temáticas que se están viendo. Obviamente hoy día iban a haber muchas preguntas porque hace rato quizás que no tenían acceso a la información o a esta actualización. Entonces estaban todas permitidas, obviamente las vamos a contestar algunas cuando las veamos en detalle más adelante. Pero se agradece mucho, mucho la convocatoria, en serio, y la participación. Esta es una instancia importante para nosotros y de poder llegar a la máxima cantidad posible y que estén todos informados. Ese es el principal objetivo, y agradecer a Hospital Digital también por esta instancia. Y a la Cita Romina por su apoyo siempre en todos los procesos, y como moderadora también. Romina, pero sí, muchas Señora gracias. Romina, perdón, es que estamos tan jóvenes que yo sigo diciendo señorita. Bueno, con esto damos cierre entonces a la jornada del día de hoy. Invitadísimos entonces para todos los miércoles de octubre que quedan. Por favor, como dice Constanza, hacer las preguntas relativas a cada temática a abordar en los siguientes webinars. ¿Ya? Muchísimas gracias por su participación a todos. Que tengan un muy lindo miércoles. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego.